No, les decía que en parte mi vocación por el deporte quedó un poco trunca porque cuando tuve que elegir, bueno, yo me recibí de entrenador, un año de diferencia de recibirme de sociólogo. Llegó un momento y digo, ¿qué hago? Tenía ofertas de un lado, ofertas del otro. Decidí la parte académica y quedó subdesarrollada la vocación deportiva, que después desarrollé alguna cosa, dirigí por ahí. Sobre todo hice mucho periodismo deportivo, después muchas cosas en la que junté ciencias sociales y deporte en columnas periodísticas, radiales, escritas y televisivas. Escribí bastantes cosas, artículos por ahí, académicos y periodísticos, entonces más o menos fui equilibrando las cosas. Y al final me dio una cosa más o menos interesante de juntar un poco de conocimiento deportivo con conocimiento de ciencias sociales y de alguna manera irlo combinando. Y en parte eso es lo que de alguna manera les voy a ofrecer acá. La relativa ventaja que puede tener lo que yo les diga es que vengo de los dos lados. De manera que no soy un académico que habla del deporte sin conocer del deporte, ni soy un deportista que solo ha hecho deporte, sino que junto un poco las dos cosas y de repente hay alguna cosa útil que sale de esa síntesis. En realidad, los últimos trabajos publicados en los países desarrollados sobre entrenadores y sobre la preparación de los entrenadores, digo, todavía en lenguas no en español, no traducidos, enfatizan muchísimo y cada vez más que en la formación de los entrenadores cada vez más sacan ventaja los entrenadores que se forman en todo lo que no es estrictamente deportivo. Porque, digamos, a nivel deportivo los conocimientos están bastante generalizados, bastante difundidos, y no es tan fácil, por lo menos en alta competencia, con entrenadores de alta capacidad y alta capacitación, sacar ventaja rápidamente con cosas nuevas en el mundo deportivo. En cambio, siempre ha estado subdesarrollada todos los conocimientos y la aplicación de los conocimientos que tienen que ver con la parte psicosocial o psicosociocultural del deporte. Y ahí es que quiero hacer algunas cosas, porque además creo que ese es el lugar que me cabe dentro del esquema general de charlas y de conocimientos que ustedes reciben. Por ejemplo, y rápidamente, nosotros tenemos un minuto de tiempo en básquetbol. Es una circunstancia de juego, un partido determinado, dentro de un torneo determinado, pero ahí es un momento en la carrera de los jugadores. Hay que ver en qué momento está ese jugador para recibir una instrucción con determinado énfasis, con determinada entonación, con determinada gestualidad ante las tribunas, que es repetida y amplificada por las cámaras de televisión. Entonces ahí hay una consideración del individuo, su momento deportivo, su carrera deportiva, la relación, la manera como su personalidad tolera una instrucción de determinada manera en determinado momento, la manera como la persona percibe que esa relación con el entrenador es percibida por la hinchada, es percibida por Sonsol, etcétera, ¿no? Son todas cosas que intervienen mucho. El jugador es una persona con una historia de vida, es una persona con una coyuntura personal, es una persona que tiene una familia, es una persona que vive en un barrio, es una persona que tiene entornos personales y sociales que pesan en sus momentos deportivos. Es alguien que está y su nivel de alto rendimiento en la boca pública, filmado constantemente, entrevistado constantemente. En fin, es utilizado a veces políticamente para determinadas finalidades, para impulsar determinadas cosas, por ejemplo, Diego Farlán para vender en Japón mercadería uruguaya. Es decir, hay una cantidad de cosas que son un deportista más allá de deportista o más acá, en las cuales conocer algunas cosas mejora la posibilidad del rendimiento de manera muy importante. Sobre todo, advierte contra algunos problemas que puede tener en el relacionamiento del entrenador con los jugadores, que influyen también en el rendimiento, eso lo sabemos todos, pero creo que hay que profundizar un poquito en algunas cosas. 1 hora y media no da para profundizar mucho, pero sí da para dar una especie de pincelada o brocha gruesa con respecto a algunas de las cosas en las que hay que fijarse y en la cual oportunamente se podrán, si se consideran adecuadas, proporcionar algunas lecturas o de repente un módulo futuro, o que cada uno podrá, digamos, enfatizar en alguno de esos puntos en la medida que le parezcan interesantes y relevantes para su tarea futura. Otra cosa muy importante
es que hay un pasaje, después vamos a hablar brevemente sobre eso, un pasaje muy importante de jugador a entrenador. Hay una transición muy delicada que tiene muchos puntos favorables, es decir, es muy importante que el entrenador haya sido jugador, pero también tiene algunos lastres haber sido jugador. Y hay que saber exactamente cómo mezclar de la mejor manera esas dos cosas, tratando de sacar lo que más puede importar y estar en guardia con respecto a algunas cosas que pueden obstaculizar el mejor rendimiento como entrenador de una persona que fue antes jugador. Ah, bueno, ahí tiene que dividir su cabeza en el momento, digo, no es demasiado común que sea por lo menos jugador y entrenador al mismo nivel. Siempre va a pasar, porque inclusive un jugador que no es jugador y entrenador, pero que fue jugador y es entrenador, que es el caso más común, ha recibido distintas cosas durante su vida, que pueden ser en parte acumulativas, en parte conflictivas. Digo, todos los jugadores han recibido a veces instrucciones distintas con respecto a una misma situación, consejos de relevancia distinta en determinadas situaciones. Eso va a pasar siempre. Inclusive no es tan conflictivo que un jugador sea, porque el jugador puede dividir, bueno, yo acá soy jugador, acá soy entrenador, acá hago determinadas cosas, acá me someto a determinada disciplina, a determinada cosa. El problema es cuando el jugador junta las dos cosas, que es un ex jugador, pero es un jugador, no se deja de ser jugador nunca. Y entonces después tiene que ser entrenador y le quedan muchas cosas de jugador que ayudan y le quedan muchas cosas de jugador que pueden no ayudar. Y ahí es el problema. Yo creo que no es tanto cuando hay coincidencia de las dos cosas, porque se puede dividir, bueno, yo acá soy esto y allá soy lo otro. El problema es cuando junta las dos cosas y quiere aprovechar las dos cosas en un solo ámbito. Ahí es que hay algunas cosas de las cuales vamos a discutir muy rápidamente, algunas cosas. Bueno, hay una cosa, vamos a ir tocando algunas cosas de estas. Tocándolas, si hay alguna que interese especialmente, al final, digo, la van anotando y decimos alguna cosa más. Pero yo creo que primero es mencionar una serie de cosas que me parecen útiles y después ver cómo seguimos por ahí. Hay una primera en que puede sacarse una ventaja relativa, que es una cosa en la cual yo le propuse a Alberto hacer algo más, pero él consideró que ya de alguna manera estaba cubierto con la parte psicológica y lo sacamos como contenido fuerte. Pero creo que como mención sí es importante, que cuando uno entrena, la relación con el jugador, del punto de vista del entrenador y el jugador, tiene algunas cosas que no sé si ustedes han visto. Es decir, hay una cosa que se estudia mucho en sociología de la educación en los últimos 20 años, que es que la gente aprende de distinta manera. Es decir, tenemos todos estilos cognitivos, maneras de conocer. Es decir, hemos conocido de distintas maneras y hemos jerarquizado las maneras de conocer de determinada manera. Les explico, por ejemplo. Un chiquilín de un barrio humilde, por ejemplo, va a la escuela y le dicen que un obrero construye una pared en 10 días. ¿Cuántos obreros se necesitarán para hacer la pared en 10 segundos? Bueno, hace la regla, está perfecto. La contestación. Le precisan 60 obreros, la hacen en un segundo. Eso es un disparate. Entonces contratan 360 obreros y hacen la pared en un segundo.